La apertura y cierre de una ventana o una claraboya de una autocaravana tiene ciertas peculiaridades y por eso vamos a dedicar un apartado específico para explicarlo. No es que tenga gran dificultad, pero hay que utilizarlas con cautela. Normalmente encontraremos distintos puntos de anclaje que cierran firmemente la ventana. Pueden ser 2, 3 o 4 según el tamaño de la ventana, en este caso es de 3 y es muy sencillo de utilizar. Simplemente tenemos que girar estas manivelas que vemos. Algunas de ellas tienen botones para bloquearlas o no, en este caso sí que lo tiene. Entonces es muy sencillo, con el pulgar presionamos el pulsador que vemos en el centro de la manivela y giramos la manivela. Y hacemos lo mismo con el resto de manivelas que tenga la ventana. De esta forma ya hemos, digamos, desbloqueado la ventana. ¿Cómo procedemos ahora a la apertura? La apertura normalmente es a través de estos compases, que lo que hacen es que marcan 3 o 4 posiciones fijas en las que se queda abierta la ventana. Las detectaremos porque al abrir la ventana oiremos clics conforme vamos avanzando en el recorrido del compás. Ahora, por ejemplo, tenemos una posición de apertura. La última posición de apertura, y para cerrar la ventana lo que tenemos que hacer es levantar al máximo la ventana y suavemente acompañamos la ventana mientras la vamos cerrando. El siguiente paso sería bloquear la ventana, y al respecto hay que comentar que el cierre de una ventana de autocaravana suele tener dos posiciones. Una posición que es la de cierre hermético, que simplemente es estirando de ella hacia adentro al máximo y bloqueando la ventana con las manivelas, y otra posición intermedia que lo que permite es cierta aireación, no hace un cierre hermético. Entonces en el marco de la ventana localizaremos como un riel en el que haremos coincidir la muesca que vemos aquí en la manivela, de forma que dejaremos la ventana firmemente cerrada pero permitiendo cierta ventilación. Con respecto a las ventanas y también a las claraboyas, es muy importante señalar que no podemos circular con ninguno de estos elementos abiertos, puesto que podrían salir volando, pudiendo causar un accidente grave a otras personas que estén en la carretera en ese momento, y hay que hacer hincapié en que además este tipo de avería no está cubierta por el seguro, y por lo tanto acarrearía la pérdida de la fianza al tener que realizar la reparación. Todas las ventanas de una autocaravana están equipadas con una mosquitera y con un oscurecedor, de forma que podamos mantener la privacidad en el vehículo, especialmente de noche, cuando por contraste con la luz que hay dentro se pueda ver lo que estamos haciendo. Estos equipamientos hay que utilizarlos con un cuidado extremo, ¿vale? Es muy fácil romperlo, y por lo tanto todos los movimientos han de hacerse sin forzar nada y acompañando siempre con los dos brazos cualquiera de los movimientos. Para bajar la mosquitera, simplemente con los dos brazos acompañamos durante todo el recorrido de la mosquitera hasta que esta pieza hace clic en la pieza de abajo, de forma que se queda unida a la parte del oscurecedor. De esta forma ya no sale disparada la mosquitera hacia arriba. Para soltarla, lo mismo, soltamos el clic y acompañamos con los dos brazos, de forma que evitamos que salga disparada hacia arriba. Con respecto al oscurecedor, para subirlo mantenemos apretados estos dos pulsadores al mismo tiempo. Con los dos brazos acompañamos el oscurecedor hasta que se fija a la mosquitera en la parte de arriba. Para bajar el oscurecedor, soltamos la pinza de la mosquitera, apretamos los dos pulsadores y acompañando con suavidad el movimiento durante todo el recorrido, lo dejamos en su posición inferior. Además de cómo explicar la apertura de las ventanas, es interesante también hablar de la apertura de las claraboyas. De nuevo recordamos que no podemos circular con las claraboyas ni con las ventanas abiertas, ¿de acuerdo? Con respecto a la apertura de una claraboya, vamos a ver ahora una claraboya de 40 x 40, que es bastante común, y luego iremos viendo otro tipo de claraboya. Para abrirla es muy sencillo, desbloqueamos la palanca que permite la apertura y simplemente acompañamos esta palanca a lo largo de todo el recorrido posible. Esta claraboya en concreto, este tipo de claraboya, tiene, aparte de la posición de cerrado, una posición que prácticamente está cerrada pero que es solo de ventilación, una posición intermedia que además va acompañada de unas pinzas que bloquean la palanca para evitar que se nos vuele con el aire, y por último una
posición de apertura máxima. Además de la apertura de la claraboya, contamos con una mosquitera y con un oscurecedor si queremos evitar que nos dé pues, la luz de noche, por ejemplo. Es muy importante recordar también que cuando viajamos, aparte de que tenemos que viajar con la claraboya cerrada, debemos viajar con el oscurecedor abierto. ¿Por qué? Porque este tipo de claraboyas en ocasiones suelen ir ventiladas y es muy fácil que al adelantar un camión, por ejemplo, se produzca una corriente de aire que absorba, aspire el oscurecedor, con lo que podría romperse o abrirse poros. Por eso siempre tenemos que viajar con los oscurecedores de las claraboyas abiertos. Hemos visto que todas las ventanas y claraboyas de una autocaravana tienen oscurecedores y mosquiteras. Nos faltaría por ver los oscurecedores de la parte de la cabina de conducción. Obviamente no disponemos de mosquiteras en estas puertas ni ventanas, pero sí los oscurecedores que nos permiten ganar un poco de privacidad cuando estamos aparcados en un camping o en un área de autocaravanas. Para utilizar el oscurecedor frontal es muy sencillo. Hay dos tipos de oscurecedores, unos que van en recorrido lateral y otros que van de arriba hacia abajo. Estos en concreto son laterales y simplemente lo que tenemos que hacer es desanclarlos a través de estas pestañas de un lado y del otro, juntarlos en la parte central del parabrisas y se queda ya oscurecido. Con respecto a los oscurecedores de las ventanas laterales, en este caso es simplemente desbloquear esta pestaña y abrir esta especie de abanico que se queda fijado magnéticamente al marco de la puerta. Repetimos la misma operación con la otra puerta y como podemos ver, muy rápidamente y muy fácilmente hemos conseguido un poquito de privacidad en el interior de nuestro vehículo.